Muy buenas tardes, buenas tardes. Muchas gracias por su presencia esta tarde aquí en el Ateneo de Santander. Tenemos aquí con nosotros al doctor Félix Rubial Bernárdez, que es el director de nuestro hospital, del Hospital Valdecilla, Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, que es una de las joyas de la corona de esta región, porque creo que puedo afirmar que tenemos en Cantabria un sistema sanitario superior a la media nacional, cosa rara puesto que en la mayor parte de los rankings o de las comparaciones que se hacen respecto a otras provincias o regiones no suele ser así, sino más bien lo contrario. Y nos acompaña también el consejero de Sanidad de Cantabria, está aquí con nosotros, bienvenido, y moderará esta mesa, aunque realmente es la presentación del libro del doctor Rubial, como digo, el doctor Casanova, que además es miembro de la Junta Directiva del Ateneo Santanderino y por tanto está aquí en representación del Ateneo. Se presenta este libro, Repensar la sanidad, decisión, límite y responsabilidad pública, que yo creo que va a ser muy interesante su lectura porque nos va a acercar a la realidad de nuestra sanidad en Cantabria. No quiero robar más tiempo, pero antes de pasarle la palabra al doctor Casanova, sí recordarles dos cosas. Una, el libro se está vendiendo en la entrada y estoy seguro que cuando finalice esta primera parte de la presentación, el doctor Félix Rubial estará encantado de firmar ejemplares. Y en segundo lugar, que cuando terminemos esta primera parte, va a haber posibilidad de que ustedes hagan preguntas a los miembros de la mesa, especialmente al doctor Rubial, que es hoy el protagonista aquí. Sí les pido que cuando lleguemos a esa tercera y última parte, hagan una señal, les pasarán el micrófono para que hagan la pregunta, pero sí, por favor, que sea una pregunta lo más concreta posible y no muy larga, porque no hay tiempo sino para que todas las personas que están hoy aquí puedan intervenir, aunque sea mínimamente. Y ya sin más, doctor Casanova, tiene usted la palabra. Muchas gracias, Manuel Ángel. Buenas tardes a todos. Veo muchos compañeros y excompañeros del hospital, con lo cual estoy encantado de estar aquí y poder tener la oportunidad de comentar y discutir algunos aspectos muy importantes sobre un aspecto que es crucial, que es el tema de la sanidad. La sanidad en España, nuestro modelo sanitario, nuestro sistema sanitario o un servicio de salud, y todas estas cosas son tremendamente importantes. Para ello, tenemos en el Ateneo, que es el foro de la palabra y de la cultura, o uno de los foros que hay, tenemos la oportunidad de tener a Félix Rubial, gerente de Valdecilla y por lo tanto un experto como lleva tantos años en esta profesión y que lo ha plasmado en este libro que ya ha comentado Manuel Ángel Castañeda, que es Repensar en la sanidad. Yo recuerdo un libro de Julie Nadal que decía, lo escribió en los años final de los 70 y decía la construcción de un éxito. Ese libro yo lo leí, asesorado por Pedro Sabando, por una serie de gente. La verdad que era fascinante pensar que en un modelo como teníamos en nuestro país, en que muchas cosas apenas podían funcionar, no había ni un kilómetro de autopista en muchísimas regiones, de repente se iniciase un modelo sanitario que ha sido paradigmático para todos nosotros, pero sobre todo para los pacientes. Una de las cosas que luego comentaremos sobre este tema será los aspectos positivos, pero también las luces y las sombras, porque una de las cosas más importantes de los modelos es que sea sostenible. Y yo creo que sobre eso podremos hablar. La presentación de Félix Rubial la va a hacer el consejero de Sanidad, César Pascual, que está aquí, y por lo tanto vamos a acelerar la charla y, como ha dicho Manuel Ángel Castañeda, al final habrá una ocasión para hacer preguntas a los ponentes. ¿De acuerdo? Muchas gracias.
Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes a todos. Y si me permiten, voy a empezar de una manera poco habitual para la presentación de un libro, porque no quiero empezar hablando del libro, ni siquiera quiero empezar hablando de su autor, sino más bien de las impresiones personales que me ha dejado su lectura. El doctor Rubial, aparte de médico especialista en medicina preventiva, tiene una larguísima trayectoria en gestión que no les voy a contar, y hace relativamente poco tiempo llegó a Cantabria y aprendió una cosa muy importante. Aprendió lo que es ser gerente de Valdecilla, y aprendió también a saber lo que es el Racing. El primer gerente de Valdecilla que he visto yo que llevaba un pin del Racing por el hospital. Bien, las impresiones que yo le pedí el libro hace 2 o 3 semanas, digo, déjame leer el libro, quiero saber qué has escrito, y las impresiones han sido, porque yo creo que hay preguntas que mejoran una conversación y hay preguntas que cambian por completo el lugar donde esa conversación se produce. Y el libro de Félix, pues realmente nos lleva a pensar que durante mucho tiempo hemos estado discutiendo cómo financiar la sanidad, cómo organizarla, cómo hacerla más eficiente, cómo reducir las listas de espera, cómo atraer profesionales, todo preguntas necesarias y obligadas y que tenemos que hacerlas. Pero Félix Rubial nos obliga a detenernos y nos plantea una sospecha más profunda. Dice, ¿y si llevamos demasiado tiempo respondiendo correctamente a la pregunta equivocada? Porque quizá el problema no fue únicamente cómo mejorar la sanidad. Quizá la pregunta siempre fue otra, es ¿para qué existe realmente un sistema sanitario? Y esa pregunta, que subyace en su libro, lo cambia todo. Porque la sanidad no es el fin, y él lo explica muy bien. La salud sí. Félix distingue las dos palabras que utilizamos comúnmente indistintamente, como si fueran sinónimos, y que sin embargo describen realidades completamente distintas. La salud es un bien común. Es el espacio donde todos vivimos, donde todos influimos y donde todos somos responsables. Y la sanidad, en cambio, es ese constructo social que hemos creado para proteger ese bien común, cuando se rompe. Parece una diferencia semántica, no lo es, es una diferencia de civilización. Porque cuando confundimos salud con sanidad, acabamos creyendo que la salud depende exclusivamente de hospitales, de médicos o de presupuestos. Y nos olvidamos que una sociedad comienza a construir salud mucho antes de que alguien entre por la puerta de un centro de salud o por la puerta de un hospital. Cuando educa, cuando reduce desigualdades, cuando diseña ciudades, cuando protege el medio ambiente, cuando combate la soledad, cuando apuesta por la ciencia, cuando entiende que la salud no es únicamente una meta individual, sino colectiva, y lo vimos muy bien en la pandemia. Y quizá la primera gran invitación de este libro sea esa, dejar de pensar únicamente en la sanidad para pensar en salud. Porque vivimos una época un poco extraña en estos momentos, llena de incertidumbre, donde quizá el verdadero problema no es que la sanidad esté en crisis. Quizá el verdadero problema radica en nosotros, en cómo afrontamos los retos sanitarios que nos presenta ahora la sociedad, que no tienen nada que ver a los que teníamos cuando se diseñó el sistema de salud, ni siquiera a los que teníamos hace 5 años, ni siquiera esos. Porque seguimos actuando muchas veces como si los recursos fueran infinitos, como si los profesionales fueran inagotables y como si la tecnología pudiera resolver por sí sola problemas que en realidad son éticos, políticos y sociales. La pregunta ya no es si el sistema cambiará, sino si seremos capaces de gobernar este cambio que está produciéndose. Nunca habíamos tenido tanta tecnología, nunca habíamos tenido tanta información, tanta precisión, nunca la medicina había sido tan poderosa, y sin embargo nunca había sido evidente que la sanidad no puede hacerlo todo. Porque la demanda es infinita, las expectativas son infinitas, la innovación parece infinita, pero los recursos no, el tiempo no, los profesionales no, y la energía del sistema tampoco. Y resulta paradójico que cuanto más avanza la medicina, más difíciles se vuelven algunas decisiones. Y ahí vuelvo al libro de Félix. Porque hace 50 años la pregunta era sencilla. ¿Qué hacemos? Ahora la pregunta es otra. ¿Debemos hacerlo? ¿Para quién? ¿Con qué prioridad? ¿A costa de qué?
Y son preguntas extraordinariamente difíciles, porque aquí no nos la responde una máquina, no nos da la respuesta un algoritmo, no la responde una resonancia magnética. Tampoco la responde un responsable político ni la responde un gestor. La responde una sociedad. Y quizá una de las mayores fricciones que tenemos ahora sobre la sanidad pública es hacernos creer que para gobernarla bien consiste únicamente en presupuesto, en poner más dinero. Como si el problema fuera exclusivamente financiero. Como si existiera un presupuesto mágico capaz de resolver todas las contradicciones humanas. Y no existe. Precisamente por eso este libro no es un libro cómodo. Porque no viene a tranquilizarnos. No viene a vender optimismo de catálogo. Puedo asegurárselo. No viene a prometer que todo tiene solución. Ni siquiera viene a decirnos que existen respuestas correctas para cada problema. Viene a recordarnos algo mucho más difícil. Que dirigir, que gobernar la sanidad consiste muchas veces en elegir entre alternativas imperfectas. Y, lo que es más importante, sostener esa decisión sin esconderse. Hay libros sobre sanidad que hablan, que hemos leído todos, hablan de estructuras, otros de financiación, otros de innovación y otros de gestión. Este libro habla de algo más profundo, habla de responsabilidad. Una palabra que es poco popular, poco rentable, tan escasamente viral hoy en día. La responsabilidad de decir la verdad, la responsabilidad de explicar los límites, la responsabilidad de reconocer que no todo lo técnicamente posible es necesariamente correcto. Porque hay una pregunta que sobrevuela en todas las páginas del libro. ¿Qué significa cuidar cuando no puedes hacerlo todo? Y no es una pregunta clínica, una pregunta ética, una pregunta política, es una pregunta institucional. Y creo que uno de los mayores aciertos de repensar la sanidad es que no cae en la tentación del pensamiento mágico. No promete utopías, no ofrece recetas fáciles, ni dibuja un sistema perfecto, que no existe, porque existe un sistema tensionado, un sistema fatigado, con profesionales agotados, con pacientes vulnerables, gestores sometidos a decisiones imposibles y personas que deben de responder a necesidades legítimas, sabiendo que no todo cabe al mismo tiempo. Y este libro habla constantemente de decisiones, pero en realidad habla de algo más importante, porque decidir no consiste solo en elegir entre varias alternativas, es asumir las consecuencias de aquello que elegimos y también aquello que decidimos no hacer. Y hay una frase que resume magistralmente esta idea. Dice que aplazar también es decidir. Es una frase incómoda y una verdad cruel, porque en sanidad se decide cuando no se hace nada. Y mucho, se decide mucho. Se decide cuando se posterga una decisión, se decide cuando se mira para otro lado, cuando se evita el conflicto, cuando se promete lo imposible o cuando se evita explicar los límites por miedo al coste personal o político. Realmente considero una inteligente valentía de Félix atreverse a escribir un libro sobre límites sin caer en el cinismo. Porque hablar de límites puede parecer resignación, pero no lo es. El cinismo dice no hay nada que hacer. La responsabilidad dice hay que decidir mejor. Y ahí está el corazón de este libro, no en resignarse, sino en hacerse cargo. Algo que tampoco está de moda. Hacerse cargo del dolor, de la incertidumbre, de las tensiones, de la complejidad y también de la obligación de proteger algo extraordinariamente frágil, que es la legitimidad moral de un sistema sanitario público. Porque los sistemas sanitarios públicos no se sostienen únicamente con presupuestos, se sostienen con confianza. Y la confianza tiene una condición previa, la honestidad. Decir la verdad aunque incomode, aunque no dé buenos titulares, aunque obligue a explicar que la justicia sanitaria no consiste en darlo todo a todos de forma inmediata, sino en distribuir bien, cuidar mejor y sostener el sistema para los que vendrán después. Y todo ello está en este libro. Y hay algo que me llamó especialmente la atención, que lo que sobrevuela en muchas de sus páginas no es el miedo a la escasez, es el miedo a perder el criterio. Porque un sistema sanitario, bueno, ya lo hemos visto, sobrevive a una crisis económica, sobrevive a una pandemia, sobrevive a la falta temporal de profesionales, porque sobrevivirá, e incluso puede sobrevivir a errores importantes. Lo que difícilmente puede sobrevivir es a dejar de saber por qué toma las decisiones que toma.
Cuando una organización pierde el criterio, ocurre algo peligroso, se deja de gobernar, se deja de dirigir y empieza a reaccionar con inercia. Y la inercia es probablemente el adversario más peligroso de cualquier institución pública, mucho más que la escasez, porque la inercia invita a dejar de pensar. El sistema sanitario que solo reacciona y vive de la inercia termina siendo arrastrado por las circunstancias, nunca las dirige. Y habla también de innovación, una particularidad. Habla mucho de innovación y probablemente es necesario, pero nos recuerda algo importante, que la innovación sin criterio puede simplemente convertirse en ansiedad organizada. Más tecnología no significa más valor. Más gasto no significa más salud. Más actividad no significa mejor cuidado. Y eso subyace siempre una reflexión incómoda, es ¿qué merece realmente la pena? No desde la contabilidad, sino desde el valor humano, desde el impacto que tiene el sistema en las personas. Y eso exige criterio. Este libro no es para alguien que busque certezas. Es un libro para quien está dispuesto a convivir con preguntas difíciles y para quien siga creyendo que la sanidad pública merece algo más que consignas, que la sanidad pública merece pensamiento, merece honestidad, merece liderazgo, merece valentía y merece sobre todo una conversación adulta sobre su futuro. Su futuro porque vivimos un tiempo fascinante pero también inquietante. Un tiempo en que la medicina puede hacer muchísimas cosas, ¿no? Pero que sigue sin poder responder a una pregunta esencial. ¿Qué estamos dispuestos a hacer juntos para cuidar de todos? Porque esa sigue siendo una decisión humana, política, moral, si quieren, y colectiva. Por eso creo que ese libro llega en un momento oportuno, porque no habla únicamente de sanidad, habla de cómo queremos convivir, de cómo distribuimos responsabilidades, de cómo afrontamos los límites y de cómo seguimos cuidando cuando descubrimos que la perfección no existe. Permítame terminar. Creo que Félix ha escrito, a pesar de todo, un libro profundamente esperanzador. Sé que puede parecer extraño decirlo después de lo que les he dicho, porque habla de límites, habla de renuncias, habla de incertidumbre, habla de responsabilidad, pero precisamente por eso creo que es un libro lleno de esperanza. Hay autores que escriben para enseñar, otros para convencer, otros para demostrar que tienen razón. Yo tengo la impresión de que Félix ha escrito este libro por una razón mucho más honesta, porque después de 30 años tomando decisiones, descubrió que había preguntas que seguían sin tener respuestas sencillas y decidió compartir esas preguntas antes que disfrazarlas de certeza. Y eso requiere conocimiento, pero también humildad. Y quizá por eso este libro huye del dogmatismo, porque solo quien cree en las instituciones dedica tiempo a pensar cómo hacerlas mejores. Solo quien cree en el valor de lo público se atreve a exigirle más. Y solo quien conserva la esperanza escribe un libro que no busca tranquilizar a nadie. Porque la pregunta que Félix deja suspendida en el aire no es qué sistema sanitario queremos. En realidad es qué sociedad queremos llegar a ser para merecer el sistema sanitario que decidimos defender. Y quizás sea esa la reflexión más importante de todas. Porque el futuro de la sanidad no dependerá de que tengamos respuestas para todo. Dependerá de que sepamos hacernos cargo de las preguntas correctas. Y ese es precisamente el desafío intelectual y moral que Félix Rubial nos propone en este magnífico libro. Muchas gracias y enhorabuena, Félix, porque hay libros que se leen, libros que se estudian y hay algunos, los menos, que obligan a pensar. Y esos son siempre los más necesarios. Muchas gracias. Félix, cuando quieras. ¿Y ahora qué digo yo? Bueno, vamos a empezar por el principio. Muy buenas tardes. Quiero empezar expresando mi agradecimiento al Ateneo por acoger esta presentación. Si en algún sitio se puede y se debe repensar, yo creo que es en el Ateneo, y también es el sitio donde se debe y se puede repensar la sanidad. Agradeceros, por supuesto, a todos y todas vosotros, a los que conozco y a los que no. Agradeceros muy sinceramente vuestra presencia aquí. Para mí es un gran honor. Y, por supuesto, mi agradecimiento, después de lo que acabo de oír, mi agradecimiento a César. César Pascual, para los que somos gestores profesionales,
ha sido un referente. Lo ha sido siempre, antes incluso de regresar a su tierra. Y para mí especialmente, que haya hecho esta lectura de algo que he escrito desde la experiencia y desde el corazón, me produce una enorme satisfacción y una ligera taquicardia, Chema, que estoy intentando aplacar improvisando sobre la marcha. Escribir este libro ha sido para mí el mayor ejercicio intelectual al que haya hecho frente en toda mi carrera profesional, y ya tengo unos años. Y no porque sea difícil encontrar asuntos sobre los que escribir. La sanidad, desde luego en sanidad no faltan temas para poder reflexionar. Lo verdaderamente difícil yo creo que es otra cosa, que es que he intentado ordenar muchos años de preguntas, como bien ha dicho César. Preguntas nacidas desde la observación, desde la experiencia, desde visiones diversas de distintos puestos, en distintos momentos de nuestra historia en los últimos 30 años, y en los que he ido desarrollando, me he ido transformando desde una persona absolutamente racional a una persona guiada mucho más por la intuición. Y esto no es necesariamente malo. Yo creo que es fruto de la experiencia y de la observación. Como decía César, vivimos un momento en el que hablamos continuamente de innovación, de digitalización, de sostenibilidad, de listas de espera, de necesidades de profesionales, y todos estos asuntos son extraordinariamente importantes, obviamente. Son fundamentales, me atrevería a decir. Pero con demasiada frecuencia los analizamos como si fuesen compartimentos estancos, como si cada uno pudiera abordarse de forma aislada en una organización como la nuestra. Y esto es un gran error. La realidad es completamente distinta, la realidad es otra. La realidad es que la sanidad es un sistema tan complejo, tan difícil de definir, en el que casi ninguna decisión es puramente técnica. Aquí nada ocurre de manera aislada. Lo organizativo acaba influyendo en lo asistencial, los presupuestos condicionan el tiempo clínico, la tecnología transforma la experiencia de los pacientes y las decisiones políticas terminan influyendo también en la confianza de la ciudadanía o en la confianza que la ciudadanía deposita en el sistema sanitario. Esto es, en el fondo, lo que me llevó a escribir este ensayo. No he pretendido en ningún momento encontrar respuestas. Tampoco formular propuestas de reforma. No me considero capacitado para ello. Pero sí he pretendido formular preguntas de manera diferente. Ese es el gran objetivo. Lo escribí porque tenía la necesidad de detenerme y pensar qué está ocurriendo con uno de los mayores constructos de nuestra sociedad, uno de los mayores éxitos colectivos de este país, y permitidme que utilice parte del libro para ilustrar mi pensamiento al respecto. Hay una pregunta que rara vez se formula explícitamente en el debate sanitario y que, sin embargo, irrumpe de forma constante en todas las conversaciones sobre sostenibilidad, derechos, financiación y reforma del sistema. La pregunta es sencilla en su formulación y compleja en sus implicaciones. ¿De quién es la sanidad pública? No quién la gestiona, no quién la financia, ni quién trabaja en ella. ¿De quién es? La respuesta inmediata parece obvia. Todos. Pero esta afirmación, tan intuitiva como cómoda, encierra una ambigüedad con consecuencias. Cuando algo es de todos, corre el riesgo de diluirse en una responsabilidad difusa donde las expectativas se multiplican y el compromiso compartido se debilita. En este terreno impreciso, la sanidad pública puede convertirse en un espacio de proyección simbólica sobre el que se depositan demasiadas frustraciones y deseos sin una reflexión equivalente sobre cómo se protege, cómo se gobierna y cómo se preserva ese bien común. Durante décadas, la sanidad pública
ha sido uno de los pilares más sólidos del contrato social. Ha garantizado equidad, cohesión territorial y protección frente a la vulnerabilidad. Precisamente por esa centralidad, hoy se enfrenta a una tensión creciente. Cuanto más relevante es para la ciudadanía, más difícil resulta gobernarla, con criterios realistas, sin que cualquier barrera sea percibida como una pérdida de derechos o una quiebra del compromiso público. Con el paso de los años, entendí claramente que pensar bien la sanidad requería pensar bien también sobre algo más amplio. Había que pensar la salud, el cuidado, la organización institucional, la legitimidad democrática, la relación entre tecnología y valor, los límites, el poder, la responsabilidad pública. Por eso diría que este libro no debe leerse únicamente como un libro sobre sanidad, y no pretendo resultar pretencioso. La sanidad es el escenario, pero el tema de fondo probablemente sea otro. El tema de fondo creo que es cómo se toman las decisiones públicas cuando no existen soluciones perfectas. Si tuviera que sintetizar este libro, diría que intenta discutir al menos 3 mitos instalados. Voy a recurrir a la estrategia Cayón. Todos ustedes no conocen a Joaquín Cayón, pero es una persona que utiliza los mitos y a mí me gusta esa alegoría. Y yo voy a intentar también resumir el libro en 3 grandes mitos. El primero, que la sanidad produce salud por sí sola. Esto es enormemente falso. La sanidad es esencial, pero es insuficiente. La salud depende también, y en mayor medida, de factores sociales, económicos, urbanos, educativos, climáticos y comunitarios. Segundo mito que hay que derrocar, que más tecnología equivale automáticamente a más valor. Totalmente falso, nuevamente. La innovación solo merece ese nombre cuando mejora realmente el cuidado, la vida de las personas o la sostenibilidad del sistema. Y el tercer mito, y no por ello menos importante, que todos los problemas sanitarios tienen solución. Esto es también, nuevamente, falso. Hay conflictos que no desaparecen. Hay decisiones que obligan a elegir entre opciones imperfectas. Hay límites que no pueden ocultarse eternamente bajo el lenguaje técnico. Estructuralmente, el libro está dividido en 5 bloques. Pero más que 5 temas separados, yo diría que son 5 movimientos de una misma reflexión. El primer movimiento, el primer bloque, en esencia, intenta trasladar la idea de que la sanidad por sí sola ya no basta. A veces basta con observar 4 productos para entender por qué millones de personas se enferman y mueren cada año. 4 productos: tabaco, alcohol, alimentos ultraprocesados y combustibles fósiles. No son los únicos factores que deterioran la salud global, pero sí están detrás de una proporción enorme de enfermedades y muertes evitables en el mundo. Detrás de ellos no solo hay moléculas, hay reglas de mercado, estrategias de influencia y estructuras de poder que perpetúan el daño con una eficacia meticulosamente planificada. La salud pública contemporánea ya no puede eludir esta realidad. Los productos que más dañan la salud no llegan al mercado por accidente. Tampoco son consumidos masivamente por elección libre e informada. Lo que hay detrás es una arquitectura económica y regulatoria diseñada para promoverlos, normalizarlos y protegerlos. Las grandes corporaciones invierten en publicidad dirigida, manipulan evidencias científicas, financian grupos de fachada, presionan a legisladores, moldean el discurso público. No innovan en salud, pero sí en técnicas de invisibilización del riesgo y proyección de la culpa.
Durante décadas hemos hablado de la sanidad como si fuese el gran productor de salud. Y la sanidad es imprescindible, como decía antes, por supuesto. Pero una parte creciente de los problemas que hoy llegan a las consultas, que llegan a las urgencias, que requieren de dispositivos asistenciales, no nacen al albur de la medicina. Nacen de la precariedad, de la sociedad, de la vivienda, del problema de problemas laborales, del entorno urbano, de la fragilidad de los vínculos, de la desigualdad, del deterioro de la vida cotidiana. Por eso el libro propone un cambio de mirada. Pasar de una visión centrada exclusivamente en la sanidad a otra más amplia centrada en la salud como bien público y compartido. Aquí aparecen cuestiones como los determinantes sociales, la salud pública, la gobernanza intersectorial, la prescripción social, la participación ciudadana o la necesidad de entender que la salud se genera también y muchas veces, sobre todo, fuera de hospitales y centros de salud. Creo que este desplazamiento de la mirada es fundamental. Y es fundamental para los profesionales, pero sobre todo es fundamental para la sociedad. Porque cuando pedimos a la sanidad que compense por sí sola aquello que otras políticas públicas no están resolviendo, acabamos sobrecargando al sistema, medicalizando malestares que tienen otras raíces y desgastando a quienes trabajan en él. El segundo bloque, el segundo movimiento, va de innovación, digitalización y valor. Hoy resulta casi imposible hablar de sanidad sin hablar de inteligencia artificial, de digitalización, de big data, de terapias digitales, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso forma ya parte del presente, no del futuro. Pero aquí el libro introduce una cautela, a mi juicio, relevante. No toda innovación genera valor y no toda incorporación tecnológica mejora realmente el cuidado. A veces confundimos novedad con mejora. Asimilamos sofisticación con utilidad. Equiparamos capacidad técnica con valor clínico o con valor humano. Por eso, una de las preguntas centrales de este bloque es muy simple, pero también muy exigente. ¿Innovar para qué? ¿Para producir más actividad? ¿Para reforzar el control organizativo? ¿Para alimentar el prestigio tecnológico de las instituciones? ¿O para mejorar realmente la vida de las personas, la experiencia del paciente, la continuidad asistencial y el sentido del trabajo profesional? En el fondo la reflexión es sencilla. La tecnología no puede ser un fin en sí misma. Debe someterse a una pregunta ética y práctica sobre el valor real que genera. Un sistema puede incorporar muchísima tecnología y, sin embargo, seguir teniendo problemas muy serios de coordinación, de legitimidad, de capacidad, de desigualdad, de sobrecarga. Un sistema puede incorporar muchísima tecnología y haber perdido el propósito. El tercer bloque está centrado en ética y humanismo del cuidado. Aquí quise detenerme en algo que a veces la organización sanitaria y también el entusiasmo tecnológico dejan en segundo plano, que la medicina y el cuidado siguen siendo en su fundamento una relación humana. Aparecen aquí cuestiones como el tiempo como recurso clínico, la escucha, el consentimiento informado, la compasión, no solo la empatía, la toma de decisiones en el final de la vida, el sobreuso, la necesidad de saber dejar de hacer o la vigencia crítica de autores como Iván Illich o Pedro Laínentrago. Hay una idea que recorre muchas de estas páginas. No solo lo técnicamente posible es clínicamente valioso y no todo lo clínicamente correcto es humanamente suficiente. La medicina no puede reducirse a protocolos, a procedimientos y a resultados medibles. Hace falta tiempo para escuchar, lenguaje comprensible, capacidad para acompañar. Hace falta reconocer que a veces cuidar no significa añadir una intervención, sino evitar un acto innecesario. Este bloque intenta, en definitiva, recuperar la idea de que la medicina no puede perder su centro antropológico sin empobrecerse. El cuarto bloque habla de liderazgo para cuidar.
Una organización sanitaria no cuida solo a través de sus profesionales, cuida también a través de sus condiciones de trabajo, de sus ritmos, de sus prioridades, de su cultura interna, de su lenguaje. Por eso, una de las tesis de este bloque es que liderar consiste en crear las condiciones necesarias para que otros puedan cuidar bien y no solo gestionar recursos. Aquí aparecen temas como el liderazgo clínico, la confianza, la cultura organizativa, el aprendizaje institucional, el cuidado de los profesionales y la necesidad de gobernar con criterios y no solo con consignas. Me parece especialmente importante esta idea en un momento en el que el cansancio profesional, podría hablarse incluso de cabreo, la fragmentación organizativa y la presión asistencial pueden convertir el trabajo sanitario en una práctica defensiva, en una práctica empobrecida o en una práctica simplemente agotadora. Una institución que no cuida sus propias condiciones internas termina deteriorando también el cuidado que ofrece hacia afuera. Y el quinto y último bloque habla de decisión, de poder y de responsabilidad pública. Es un terreno en el que pocas veces nos gusta entrar de frente. El terreno del poder, de la priorización, del conflicto, de la incertidumbre, de la expectativa y del límite. Hay una tendencia muy comprensible a hablar de sanidad como si fuese un espacio puramente técnico, gobernado por la evidencia y por la buena voluntad. Pero la realidad es que la sanidad también es un espacio de poder, un espacio donde se decide qué se prioriza, qué se financia, qué se aplaza, qué se considera valioso. Y eso no debe verse como una perversión del sistema, en absoluto. Es más bien una consecuencia inevitable de su propia naturaleza pública. Gobernar la sanidad significa, entre otras cosas, decidir en contextos donde los recursos son finitos, las necesidades nunca dejan de crecer, las expectativas son cuasi infinitas y las soluciones perfectas no existen. Por eso, el libro insiste en algo que me parece fundamental. Priorizar no es una anomalía. Priorizar debe ser una práctica cotidiana. Y finalizo. Finalizo volviendo al principio. ¿Qué pretende realmente este libro? Pues no pretende cerrar debates, no pretende ofrecer propuestas de reforma, ya lo he dicho, no pretende tranquilizar, pero tampoco pretende alimentar el discurso catastrofista al que a veces estamos sometidos. Lo que pretende es algo quizá menos brillante, pero más útil, formular mejores preguntas. Preguntas sobre qué significa realmente generar valor, sobre cómo construir confianza institucional, sobre qué papel tienen los pacientes en las tomas de decisiones, sobre cómo se gobierna cuando no hay soluciones perfectas, sobre cómo se preserva la legitimidad de la sanidad pública, sobre cómo se decide sin esconder el coste de decidir. Queridos amigos, queridas amigas, vivimos una época que exige respuestas inmediatas, opiniones rápidas, posicionamientos instantáneos y soluciones simplificadas. Yo creo que algunos, quizá muchos asuntos necesitan exactamente lo contrario. Precisan pausa, deliberación, pensamiento crítico y necesitan aceptar que la complejidad no puede reducirse a una consigna. Esto es, modestamente, lo que he intentado hacer en estas páginas. Espero que quienes lean este libro encuentren ideas con las que estén de acuerdo y otras con las que discrepen. No me preocupa en absoluto el desacuerdo. Al contrario, creo que la sanidad necesita más pensamiento crítico y más capacidad para afrontar la complejidad sin fingir que puede resolverse con una sola herramienta, que puede resolverse con pensamiento único. Si este libro consigue contribuir, aunque sea mínimamente, a esa reflexión compartida, sentiré que el tiempo dedicado a escribirlo habrá merecido la pena. Muchas gracias. Sí,
Muchas gracias, Félix. La verdad es que tenemos que felicitarte. Yo te diré que he estado 42 años en Valdecilla y nunca había visto a ningún director gerente hablar del modelo y de hablar de estas preguntas que nos generan todavía muchas más dudas, pero también más decisiones que son muy importantes para poder discutir. Y siempre... Si me permites, Daniel, yo he tenido que llegar a Valdecilla para poder hacerlo. Y hemos sido hasta un poco escépticos de muchos de los gerentes que hemos tenido en Valdecilla, porque hemos pasado por diferentes épocas, que algunos de los que están aquí, que han sido colegas, pues estarán de acuerdo conmigo. He sido siempre un hospital, pues podríamos decir, entre comillas, bastante politizado, y los médicos hemos intentado levantar el hospital a todos los niveles. Pero por eso te felicito, porque yo creo que siendo un gerente, me da la sensación de que estás hablando como un médico que es gestor. Y eso me parece que es una de las ventajas y de las oportunidades que tiene este libro. O sea que en ese sentido, felicidades. Como vamos a hacer luego pues una serie de preguntas, pero yo quería empezar a preguntar, por ejemplo, una de las cosas, hablas de salud y de sanidad. Entonces, por ejemplo, ¿tú crees que la salud es una responsabilidad individual o es un proyecto colectivo? El mundo no se reduce a blancos y negros, Daniel. El mundo está lleno de grises. Yo soy un impostor. Yo me crié como algunas de las personas que nos acompañan aquí, me crié en las ubres de la salud pública. Creo que estamos aquí y hemos alcanzado el éxito como sociedad y como sistema que hemos alcanzado gracias fundamentalmente a medidas de salud pública, aunque es cierto, evidentemente, que la sanidad nos ha aportado ese plus que nos hace totalmente diferenciales. Pero yo creo, y respondiendo ya a tu pregunta, creo que no podemos depositar todas las responsabilidades en los individuos. Sería profundamente injusto, porque la gente no decide dónde vivir, no decide en qué barrio pues, pasear, no decide en qué empresa trabajar. Habitualmente esas decisiones pues, no vienen definidas por voluntades individuales y hay una enorme responsabilidad social, responsabilidad política, responsabilidad de sistema en su conjunto, no de sistema sanitario, por supuesto, a la hora de definir las condiciones en las que los habitantes, los ciudadanos, pues podemos vivir directamente. Seguro que muchos te querrían hacer esta pregunta y yo la tengo que hacer porque hace un poquito de resumen y es ¿con qué aspecto del actual sistema sanitario que tenemos eres más crítico y cuáles serían las 2 o 3 cosas que intentarías modificar? Tú eres el rey del mambo ahora, eres el ministro de Sanidad y ojalá, porque con lo que tenemos de verdad que vamos mal. Pero imagínate, o sea, dices, tienes de repente, pues se empiezan a mover estas cosas y te apareces que eres ministro de Sanidad. Madre mía. Mira, yo creo que tenemos que seguir trabajando en la línea de salud en todas las políticas y estoy delante del consejero de salud y voy a decir algo que seguramente esté de acuerdo conmigo, aunque no pueda reconocerlo públicamente, pero César se atreve con casi todo. Yo creo que el consejero de salud o el ministro de salud tiene que ser el presidente del gobierno. Lo Desde el matizo. punto de vista de la responsabilidad estamos de Desde el punto acuerdo. de vista de la responsabilidad, si entendemos que la salud es todo, la responsabilidad máxima tiene que estar en el máximo nivel. Porque la salud no se hace solo desde la sanidad, se hace desde la educación, desde las políticas sociales, desde el urbanismo, desde las obras públicas y desde la agricultura. Y por tanto tiene que haber una línea transversal de salud en todas las políticas de cualquier administración. Para mí esa es una línea básica y fundamental. En segundo lugar, yo creo que hay que colocar al profesional en el centro del sistema. Siempre hemos hablado de que el paciente tiene que ser el centro del sistema. El paciente tiene que ser el centro de nuestras preocupaciones y de nuestras ocupaciones. Pero el centro del sistema es el profesional, del sistema sanitario. Es el profesional. Y creo que desgraciadamente lo hemos ido desplazando poco a poco a la periferia. Y la sensación que antes hablaba y definía como sensación de cabreo, creo que es una sensación generada porque probablemente no estemos dando la capacidad a los profesionales de
participar en los procesos de toma de decisiones. Y esto genera insatisfacción, y más en generaciones jóvenes. Y en tercer lugar, por resumir, yo creo que tendríamos que intentar desideologizar la gestión sanitaria. Me parece absolutamente imprescindible. Parece fundamental. No despolitizar, ojo, son cosas distintas. Hay pocas cosas más políticas que la gestión sanitaria o que la sanidad en su conjunto. Desideologizar, profesionalizar la gestión sanitaria, creo que es una necesidad en estos momentos y que eso podrían ser, estos tres elementos podrían evolucionar el sistema de una manera, pues, probablemente geométrica. Yo creo que en eso estaríamos de acuerdo 100% de la población. Pero puesto que estamos hablando ya con el ministro, ya estamos pasando de nivel, a mí me gustaría, ¿qué cambio cultural es necesario en esta sociedad? Porque estamos hablando de ofertas que generan demanda, en fin, que nunca se llega a terminar con todas las... Hace falta un cambio cultural. Y ese cambio cultural, ¿cuál sería? Por parte de la administración, por parte de los profesionales y por parte de la sociedad. El capítulo 1.10 del libro, que he leído parcialmente, se llama ¿De quién es la sanidad? Ciudadanía, legitimidad y contrato social. Los contratos los firman varias partes. Si no nos responsabilizamos todos, desde cada una de nuestras responsabilidades individuales o colectivas, en sostener el sistema tendrá quiebras, se resquebrajará. Todos somos responsables, todos somos dueños del sistema y como tal tenemos que actuar. Si no conseguimos eso, siempre habrá fugas, siempre habrá grietas. Para mí esa es la principal responsabilidad que debiéramos asumir todos como ciudadanos, evidentemente, pero también cada uno desde su responsabilidad profesional y en este caso apelo a los profesionales sanitarios, entre los cuales me encuentro. Claro, yo creo que esa sería probablemente la parte más fácil, pero yo creo que es más fácil entenderse entre los profesionales sanitarios que probablemente entre la sociedad. Sin embargo, la sociedad tiene una parte de responsabilidad tremenda y en ese sentido yo creo que también, ¿no piensas que también se debería dar más voz y más medios para que la sociedad pudiese también opinar sobre la financiación de la sanidad? Tenemos un problema de gobernanza que yo creo que afortunadamente va a evolucionar y se va a dar más peso, y más voz y más voto también a los colectivos de pacientes, a las asociaciones. Pues hay una ley, bueno, que está, parece que en el horno, preparándose para ello, para incorporar a los modelos de gobernanza a las asociaciones de pacientes. Creo que en general eso tiene que actuar de manera totalmente transversal, como cuchillo en mantequilla en toda la organización. Tenemos que darle más participación, más voz a los pacientes en el acto individual, en el acto de toma de decisiones. Tenemos que avanzar hacia un modelo de toma de decisiones compartida en la clínica habitual y yo creo que eso se está haciendo razonablemente bien. Tenemos que incorporar a los pacientes en los modelos de gobernanza a nivel de mesogestión, en las organizaciones sanitarias. Tenemos que incorporar al paciente a los procesos de planificación desde el primer momento y que no sean destinatarios pasivos de nuestras prácticas. Tenemos que incorporarlos desde el principio y desde luego tenemos que incorporarlos a niveles de gobernanza en otros ámbitos donde paulatinamente se va incluyendo. Creo que ese es uno de los grandes retos. Una sociedad informada, una sociedad que participe en los procesos de toma de decisiones y que no delegue algo tan importante como es su propia salud. Sobre todo para hacerlo sostenible, el modelo, porque es fundamental. Para hacerlo sostenible también, pero sobre todo para hacerlo legítimo. Nadie se compromete con algo que no considera suyo, que considera responsabilidad de otros. Tenemos que conseguir que los 50 millones de españoles se sientan solidarios con su sistema, dueños de su sistema y por tanto responsables. Eso garantiza un uso adecuado, un uso responsable en primer lugar, pero garantiza también un nivel de exigencia sobre los resultados que se obtienen. Yo quiero ciudadanos que reclamen, que critiquen, pero que se comprometan al mismo tiempo. Eso es lo que yo desearía. Vamos a abrir para hacer algunas preguntas. Entonces, quien quiera preguntar, que levante la mano, se le pasa el micrófono y por favor que las preguntas sean relativamente concisas para que podamos tener más de una pregunta.
¿Nadie pregunta? Buenas tardes, noches. Pregunto porque la gente no se anima mucho por lo general. Bueno, digo que debe tener mérito su libro porque parece que usted no es un gestor, parece un observador de la realidad. Usted habrá tomado decisiones profesionales y políticas también, ¿eh? Entonces, ¿hasta qué punto el repensar la sanidad implica que ese repensar la sanidad es privatizarla más? No sé si usted habrá tomado la decisión de derivar servicios y dinero al Hospital Santa Clotilde, pero bueno, eso indica que hay una filosofía en algún lado, no muy lejos de usted, que aspiraría a tener una titularidad pública y la gestión privada. Valdecilla, por ejemplo, tiene cerca de 1000 personas, trabajadores, que son privados. La tendencia esa puede seguir, esa es el repensar la sanidad, implica privatizar, derivar, sustituir, porque claro, también yo he oído a un gerente de Valdecilla, yo y muchos hemos oído que la sanidad privada es más eficiente que la pública. Y que lo decía una persona que fue gerente de Valdecilla y encargado de que la gestión pública sea lo más eficiente posible. Entonces parece ser que no creía o se cree en algunos aspectos que la sanidad privada puede ser más eficiente. Bueno, es una excelente cuestión que no trata el libro, pero como yo le he dicho, yo no he intentado dar respuestas, lo que he intentado hacerme son preguntas, pero yo no voy a huir de responder porque tengo mi criterio también. Evidentemente, nosotros lo que buscamos como sistema sanitario público, como gestores públicos, es lo mejor para nuestros pacientes. Y intentamos dar respuesta a sus necesidades, con una serie de condiciones. Mejorar sus resultados en salud, hacerlo de manera lo más accesible posible, y eso implica diligencia. Y para eso, si tenemos recursos públicos, perfecto, pero si tenemos recursos privados que puedan asumir eso, garantizando resultados, calidad y tiempo, es perfectamente legítimo. Es perfectamente legítimo. La única clave es la decisión del ciudadano. Es la decisión del ciudadano. Si un ciudadano decide voluntariamente, financiado por el sistema sanitario público, acudir a hacerse una prueba o una intervención a Santa Clotilde, que va a ser más rápida que la que podamos hacer en Valdecilla, me parece totalmente lógico que lo hagamos así. Financiado con recursos públicos, ojo, por tanto, íntegramente público. Esa es la cuestión. Pero es una cuestión discutible y yo creo que desde luego no es la intención del libro, que como le decía se centra más en hacernos preguntas que en buscar respuesta. No. Es otra buena pregunta. Mire, la colaboración público-privada llevamos haciéndola desde que el mundo es mundo y desde que el tiempo es tiempo. Fíjese, todo lo que hay en el entorno de la investigación en medicamentos es industria privada. Y afortunadamente tenemos esa industria que desarrolla esos medicamentos que afortunadamente podemos aplicar en nuestros pacientes. La colaboración que hacemos para desarrollar medicamentos en Valdecilla, por ejemplo, en el IDIVAL, es una colaboración absolutamente legítima, necesaria, pertinente y oportuna, porque nos permite, nos facilita que a nuestros pacientes puedan acceder en fase temprana a determinados medicamentos que están en fase de investigación. Por tanto, yo creo que demonizar determinadas cuestiones simplemente por cuestiones ideológicas, que era lo que estaba diciendo yo antes, yo creo que es un error. Creo que lo que hay que hacer es analizar los conceptos, los resultados, ver su impacto y actuar en consecuencia.
Y este es un ejemplo clarísimo de cómo la colaboración público-privada puede ser buena. Ya no hablemos de tecnología, por ejemplo. Si no tuviésemos Más tecnología, preguntas, por si no favor. tuviésemos tecnología privada en nuestros hospitales, no podríamos funcionar, sencillamente. Muy bien, Chema. Enhorabuena, Félix, por el libro, desde luego lo leeré, ya lo tengo por aquí. Has comentado profesionales de la salud, de la sanidad. La profesión médica es un momento crítico. Tenemos una huelga no resuelta, que por cierto ha aumentado las listas de espera por todas partes, porque son 5 semanas que ha habido huelga, pero no está resuelta. Pasado el verano no sabemos qué ocurrirá, pero no voy a eso. Voy a que los nuevos jóvenes, lo comentábamos ahora, tienen una expectativa respecto a lo que esperan de su profesión distinta a la nuestra, ¿eh? Yo tengo un hijo, otros también, o chicos jóvenes que tenemos residentes. Lo vemos en qué especialidades cogen en el MIR, arriba. Tienen un perfil concreto, esas especialidades les van a permitir hacer cosas especiales. Entonces, el reto que yo veo también es muy importante en cuanto al contrato social que va a establecer el profesional con el sistema sanitario público. Porque ya no va a ser el nuestro o el de los médicos de los 70, 80, 90, que salíamos del hospital cuando había que salir. O hacíamos guardias sin librarlas, ¿verdad, Ricardo? Trabajábamos los sábados, investigábamos mucho, hacíamos muchas cosas. Los nuevos profesionales saben lo que les ha costado llegar hasta aquí, ser los mejores de la EPAU, ser 6 años de carrera estudiando muchísimo, estudian más que nosotros, Ricardo, yo lo he visto por mi chaval. Sacan un MIR que exige muchísimo, 1 año, y luego se encuentran con un sistema que les periferiza mucho de la decisión, les margina bastante en muchos aspectos político-administrativos, cuando son los que más conocimiento atesoran y más esfuerzos tienen que hacer para seguir atesorándolo. Y los que más responsabilidades acaparan, profesionales, jurídicas y de todo tipo. Este profesional va a hacer las cosas de otra manera y el contrato que va a establecer con la sanidad pública va a ser diferente. ¿Cuál es tu visión de ese enorme reto que yo creo que no son conscientes la sociedad ni los políticos actuales que nos viene encima? Porque va a ser bastante importante. Yo no soy un pesimista, yo soy un optimista bien informado. Y creo que esos jóvenes de los que hablas son distintos a los de nuestra generación, pero no son ni mejores ni peores, son fruto de su generación. Para mí, ellos representan a su propia generación como nosotros podemos haber representado a la nuestra en su momento. Por tanto, seguramente lo que tenemos que pensar es que esos profesionales jóvenes que ahora se incorporan son la crème de la crème de una sociedad que piensa de una manera distinta como lo hacía la nuestra. Y por tanto ellos están ofreciendo respuestas a las personas de esa sociedad que ellos han configurado y conformado. Probablemente eso haga cambiar determinadas formas de actuar por nuestra parte. Yo creo que es imprescindible que no nos resistamos. Sí que hay que discutirlo, pero no resistirse, porque realmente tenemos que adaptarnos nosotros a ellos y no ellos a nosotros. No lo van a hacer. Nuestra resistencia tiene que ser argumentada, pero también tiene que ser cautelosa, porque tampoco se trata de hacer una quiebra social en ese ámbito. Pero yo sí creo que las cuestiones están cambiando tanto en la sociedad que probablemente ellos sean el fiel reflejo de la sociedad a la que representan. Y por tanto, probablemente en estos momentos nosotros tengamos bastante menos que decir que lo que tengan que decir ellos. Eso es lo que pienso. Pero no lo digo con acritud, ni lo digo con decepción, ¿no? Yo estoy muy orgulloso de haber hecho lo que hice en mi momento y mi hija está muy orgullosa de hacer lo que hace en su momento ahora. Y creo que ambos teníamos razón, ella ahora y yo hace 40 años. Creo que esa es la realidad y ellos son el fruto de la sociedad en la que se han criado, sencillamente. Sí, es cierto, esto implica un nuevo contrato social, ojo al dato, Esto es una cuestión distinta, un nuevo contrato social con unas condiciones distintas, con unas condiciones profesionales diferentes y una implicación de la sociedad distinta, que yo quisiera que fuese mayor compromiso, mayor conocimiento, mayor implicación, mayor responsabilidad, claro que sí, pero por parte de todos, por parte del conjunto de la sociedad. ¿Otra pregunta? Podéis preguntar también al consejero de Sanidad, que no es tan fácil tenerle aquí. Bueno, yo quería agradecer
estas reflexiones y este libro, porque 40 años de la Ley General de Sanidad pues requieren efectivamente que hagamos muchas reflexiones y volvamos a hacernos preguntas. Y yo tengo que agradecerte especialmente lo que he podido ojear del libro, en tus palabras, el tener en cuenta esta nueva perspectiva, ¿no?, de la participación ciudadana que los pacientes podemos aportar. Y yo que llevo 35 años dedicándome a promover el movimiento asociativo de pacientes, en este momento tenemos un movimiento muy potente ya en España, que agrupamos a 50 federaciones de pacientes y más de 2.000 asociaciones, y hemos promovido esta ley, ¿no?, para que el gobierno la tramite al Parlamento, y ya lo hemos conseguido, para que la ciudadanía podamos realmente participar a todos los niveles, a esos niveles que has descrito, que implica de una manera también vertebrar la participación de la sociedad en los problemas que son comunes a todos, que no son solamente de vosotros, de los gestores, no solamente de los políticos, sino que son problemas que tenemos que afrontar realmente como sociedad organizada, de forma que los pacientes podamos aportar la experiencia, podamos aportar ideas, soluciones y apoyar a nuestros profesionales, que es en quien tenemos la esperanza siempre de poder mantener nuestra salud, a veces de curarnos, pero como hablamos muchas veces de enfermedades crónicas, por lo menos tener una calidad de vida aceptable. Por eso que, como decía también el consejero, ¿no?, tenemos que a veces reformular preguntas para ir a las respuestas que requiere el momento en el que estamos. Pero yo creo que este marco en el que podamos reflexionar juntos ya es un buen planteamiento, un buen escenario para que podamos realmente ofrecer futuro a los profesionales que tienen que coger el relevo, porque también el éxito ha sido en gran medida de profesionales que se han dejado la piel en estos 40 años, y tenemos que aplaudirles hasta la saciedad, tenemos que aplaudiros hasta la saciedad, pero también que tenemos que ilusionar a las nuevas generaciones en que efectivamente tienen todo el apoyo de la ciudadanía para hacer lo que tan magistralmente habéis hecho quienes habéis llevado a este país a lo mejor prácticamente del mundo en algo que es un éxito de sociedad. Hace falta liderarlo, y yo creo que el que podamos colaborar los pacientes en liderar este proceso es una parte de la solución. Y yo creo que en las preguntas que hacías o que te hacías también estás planteando posibles respuestas, entiendo, ¿no? Y esta es una de ellas, el que igual tenemos que ir a nuevos marcos para afrontar nuevos retos. Es la conclusión que solamente he ojeado el libro, tengo muchas ganas de volver para casa y empezar a leerlo. Creo que es lo que podemos en este momento como pacientes ofrecer, y vosotros como gestores abrir, ¿no?, esa expectativa, esa perspectiva. Y también felicitarte porque se hace desde Valdecilla, porque Valdecilla ha sido un referente y tiene que seguir siéndolo, y has sabido, creo, entender eso, que la innovación también supone esto, ¿no?, y crear nuevos marcos de participación, nuevos marcos de pensar, de ética, de filosofía de las cosas, de perspectiva de futuro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Tomás. Mira, me quedo con algunas cosas de las que has dicho. Los problemas del sistema sanitario no los va a resolver ni la política, ni la gestión, ni siquiera los profesionales sanitarios. Los vamos a resolver como sociedad en su conjunto. O lo vemos así, o buscaremos soluciones parciales o soluciones incompletas. Tenemos que hacerlo en conjunto, un nuevo contrato social. Me viene al pelo lo que has dicho, porque este libro comienza con una reflexión sobre la vigencia de la Ley General de Sanidad. Una ley fantástica que lo ha dado todo, que ha permitido que disfrutemos del sistema sanitario que hemos disfrutado estos 40 años, pero que es una ley que daba respuesta a la España de 1986, no a la España de 2026, no a la sociedad de 2026, no a la tecnología de 2026. Yo abogo por una revisión de la Ley General de Sanidad, aunque también soy consciente de que probablemente políticamente no sea el momento.
para que esto pueda hacerse como un nuevo contrato social, con el respaldo que en su momento tuvo, ojo, que el informe Abril es de 1991. 6 años después, 5 años después, se estaba planteando una reforma de la Ley General de Sanidad, con lo cual bueno, pues las dinámicas de transformación han estado siempre ahí, pero probablemente haya llegado el momento. Y yo creo que, como has dicho, esto es un éxito colectivo, es un éxito social. Lo que yo creo es que es mucho más sencillo para abrir un diálogo, para repensar conjuntamente, es mucho más sencillo haciéndolo en base a preguntas que en base a respuestas. Y yo no he pretendido en ningún momento ser intrusivo. Probablemente sí provocador y generar una reflexión en base a preguntas, no en base a respuestas cerradas. Esa ha sido mi intención, claramente. Gracias. Muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, enhorabuena, doctor, por el esfuerzo de ordenar ideas en un libro. Bueno, sobre la realidad innegable de que estamos regalando profesionales a todos los países, sobre todo limítrofes, que te lo dicen los decanos de las facultades de medicina a la que van muchos de nuestros hijos, ¿no? Yo, hijas como las suyas, García, tráigamelas todas, las quiero todas. Y sobre la base de que no todo en las condiciones laborales, y a veces no es lo más importante, es el sueldo, usted, en su experiencia de gestión ya muy dilatada, se atreve aquí, a pesar de que esté el señor consejero, a cuantificar, y ya sé que es predicar en el desierto, intentar que la sociedad madure, ¿no? ¿Qué esfuerzo económico y en términos de porcentaje de subida salarial necesitaremos acometerlo sí o sí para lograr retener a los profesionales que necesitamos, para que no se los lleven? Que ya sé que no es solo eso, porque otra pregunta muy interesante es si un señor que tiene una tensión brutal en el quirófano y que necesita mucho tiempo para estudiar y para la formación continua y para descansar, si tú puedes competir contra un país que da 38 días laborables de vacaciones teniendo tú 22, por poner algo más, ¿no? Dentro de lo que son las condiciones laborales. Pero en fin, en cuestión salarial, que además yo, en fin, como economista, que Dios me perdone, claro, la base del problema de la cuestión salarial es que evidentemente el poder de comprar los sueldos, la renta disponible en España está desplomada, entre otras cosas, por una fiscalidad totalmente disparatada, ¿no? Pero en fin, ustedes podrán medir no solo qué necesidades de profesionales vamos a necesitar formar, y eso tiene un coste en recursos, sino sobre todo en las mesas de todos ustedes, gerentes, consejeros, claro, ya se puede conocer este dato, ¿no? Estamos teniendo una marcha a estos países y mínimo necesitaremos elevar los salarios en ¿cuánto? Que entiendo que es una cifra importante, en el buen entendido de que parte de la cuestión son los impuestos. Para que sea concreta la pregunta. Esa, que si puede mojarse en el sentido de realmente, aunque no sea estrictamente eso, las condiciones laborales, evidentemente no se puede tener a un funcionario, yo soy un funcionario recientemente jubilado de otra cosa, ¿no? En que, en fin, conozco un poco lo suyo, porque yo de crimen sé algo, ¿no? Y tal. Claro, no se puede tener a un profesional en ningún aspecto, por mucho que sea un funcionario con un puesto garantizado, subiéndole, por decir algo, un 2% anual, cuando la vida sube un 7 o sube un 9. De acuerdo. Mire, parte usted de una cuestión que no es cierta. España es un receptor neto de profesionales médicos y es el tercer receptor neto más importante de Europa, tras Alemania y el Reino Unido. Lo que no quiere decir que no haya movilidad de profesionales, porque la hay. Debe saber usted que de las personas que se han presentado al MIR este año, un 30% eran profesionales formados fuera de España y han venido aquí a formarse.
Entonces, yo creo que la movilidad, lo de retener a mí yo veo la vida en imágenes y lo de retener imagino a una persona con grilletes y no me gusta retener a la gente, no me gusta retener el talento, me gusta fidelizarlo. Y es cierto, la retribución es un elemento de fidelización muy importante, probablemente no la mayor, porque fíjese usted, en España los problemas de profesionales están concentrados en determinados ámbitos, en el entorno de la España vaciada, en el entorno de los hospitales comarcales y en el entorno de la atención primaria. Es donde tenemos más dificultades para cubrir, no en los grandes hospitales, en los grandes centros hospitalarios de cualquier punto de España. Puede haber dificultades, pero son menores. Y la retribución es la misma. Se cobra igual o más en un hospital comarcal del interior de Castilla y León que en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Pero no es la retribución, y la retribución, y se lo planteo yo a usted, si me permite, la retribución, a veces entramos en la comparación, yo creo que perversa, de intentar comparar los sueldos de los sanitarios españoles con los sueldos de los sanitarios alemanes. Y a lo mejor eso no es la comparación adecuada. A lo mejor tenemos que ver el sueldo de los sanitarios españoles comparado con el resto de trabajadores públicos. Y buscar si existe un equilibrio o si como sistema nos podemos permitir aumentar la retribución un 5%. Claro que todos lo quisiéramos, pero es factible, es sostenible. Esa es la cuestión. Yo creo que, fíjese, yo afortunadamente no tomo decisiones sobre lo que cobran mis profesionales. Eso me viene marcado desde arriba. Yo tengo que buscarme las habichuelas para hacer más atractivo el trabajo que se realiza. Y ahí hay muchas otras cosas que podemos hacer los gestores, que es crear las condiciones para que se pueda investigar, para que se pueda desarrollar profesionalmente, para que puedan especializarse, para que puedan hacer formación, para que puedan acudir a congresos donde comunicar lo que se está haciendo en Valdecilla. Esas son las cosas que nosotros podemos hacer y le garantizo que esa motivación es mucho más poderosa que la motivación retributiva, que tiene un efecto deleterio en el tiempo, completamente. Se lo garantizo. Los profesionales sanitarios, todos trabajamos por dinero, evidentemente, los profesionales sanitarios también. Pero ojo, lo que nos mueve no es el dinero, nos mueven otras muchas cosas. Y cualquiera de las personas presentes aquí se lo va a poder decir igual que se lo estoy diciendo yo. Muy bien, pues yo creo que hemos llegado al final de la sesión. Queremos agradecer al consejero de Sanidad, Pascual, que es muy importante también que estés aquí en el Ateneo con nosotros. Y por supuesto agradecer a Félix tu magnífica presentación y de verdad esas reflexiones que yo creo que son muy útiles para todos. Naturalmente, ahora quien quiera que le firme el libro, pues se pongan, y están vendiéndolo afuera. Y lo que queríamos es un poco emplazarte en alguna nueva reunión aquí en el Ateneo, porque el tema de la sanidad no acaba aquí. O sea, realmente son preguntas que generan tantas respuestas que esto no se va a acabar nunca. Y nosotros, una de las, yo creo, ideas que tiene el Ateneo es justamente el fomentar todos los aspectos de debate público que son importantes. Y la sanidad, sin lugar a dudas, es el más importante. O sea que muchas gracias y un aplauso para vosotros. Gracias.